Buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es José Mario Ramírez Mesa, estudioso de cuarto semestre de pregrado de Derecho, modalidad virtual, cohorte V52 de la Universidad Manuela Beltrán, sede Bogotá, y este trabajo corresponde a la asignatura de Derecho Civil Contratos. Hoy daré inicio al tema a exponer, que es el principio de relatividad contractual en el derecho privado colombiano, siendo este un pilar fundamental que establece que un contrato legalmente celebrado solo produce efectos que son derechos y obligaciones entre las partes que lo celebran y no afecta ni vincula directamente a terceros que no hayan prestado su consentimiento, siendo este aplicada en nuestro país por el derecho civil, que es la regla general que rige las obligaciones y contratos, entre estos a las compraventas, arrendamientos, etc. Y el derecho comercial se aplica de la misma manera, aunque con ciertas especificidades en la contratación mercantil. Es la máxima latina que nos dice que es el res inter alios acta alis neque nocet neque prodes. Lo hecho entre unos no perjudica ni beneficia a otros. En efecto, esto significa que son interpartes. El contrato es una ley privada únicamente para los contratantes y sus herederos, salvo excepciones de ley o pacto. La inoponibilidad a terceros. Las obligaciones creadas por el contrato no pueden ser exigidas a personas que son extrañas al mismo, ni estas personas pueden verse obligadas por sus términos. Un tercero no es deudor ni acreedor en virtud de un contrato ajeno. En fundamento, el principio es una consecuencia directa y se fija en tres puntos clave que son: el principio de la autonomía de la voluntad privada, que es donde las partes son soberanas para crear su propia ley particular, el contrato, y por lo tanto esa ley no las obliga a ellas. El otro punto clave es que no es absoluto. A pesar de su carácter fundamental, el principio no es rígido. La ley y la jurisprudencia han desarrollado figuras como la estipulación a favor de tercero o la cesión de contrato, que permiten modular esta relatividad, haciendo que los efectos del contrato puedan, bajo condiciones muy específicas, irradiar o involucrar la esfera jurídica de los no contratantes. Y el último punto clave es la seguridad jurídica. Esta delimita claramente el círculo de responsabilidad y cumplimiento, y asegurando la previsibilidad en las relaciones negociables del tráfico jurídico, civil y comercial. Si un contrato pudiera obligar a cualquier persona, la libertad individual y la planeación económica se verían gravemente comprometidos. El marco legal en Colombia es el artículo 1602 del Código Civil, donde nos dice que el contrato es ley para las partes. Es el pilar de este principio. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Está la excepción, que tienes los efectos indirectos sobre terceros, que es la interpretación crítica, la que señala que si bien la regla es la relatividad, el contrato sí puede tener efectos indirectos o reflejos sobre terceros. Ejemplo de efecto indirecto: si A vende su casa a B, el contrato de compraventa es relativo. Sin embargo, C, que quería comprar la casa, se ve afectado en el sentido de que ya no puede adquirirla de A. Este es un efecto de hecho, no una obligación legal. Están las excepciones legales. Tenemos la estipulación a favor de un tercero.
promitente y estipulante crean un derecho para un tercero beneficiario. Este está aplicado en el artículo 1506 del Código Civil, que nos indica que cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho para representarla, pero solo esta tercera persona podrá demandar o demandar lo estipulado. Y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él. Constituyen aceptación tácita los actos que solo hubieran podido ejecutarse en virtud del contrato. Está la promesa por acto de otro, aplicado en el artículo 1507 del Código Civil. Dice, siempre que los contratantes se comprometen a que por una tercera persona de quien no es legítimo representante ha de darse, hacerse o no hacerse alguna cosa, esta tercera persona no contraerá obligación alguna, sino en virtud de su ratificación, y si ella no ratifica, el otro contratante tendrá acción de perjuicios contra el que hizo la promesa. La regla general, que es la relatividad pura. Hay tres situaciones jurídicas. Aunque es la regla general, el principio de relatividad no es absoluto. Existen figuras jurídicas donde los contratos pueden producir efectos, ya sean directos o indirectos, sobre terceros, y las más relevantes en Colombia incluyen la primera, que es la regla general, que es la relatividad pura. Tenemos el caso de contrato de arrendamiento de un local comercial. En ejemplo, tenemos a Juan, arrendador, celebra un contrato con Pedro, arrendatario. María es una comerciante vecina de Pedro. En el análisis tenemos que el contrato solo crea obligaciones entre Juan y Pedro. Pago del canon, uso del local. María, la vecina, es un tercero absoluto. Ella no puede exigirle a Pedro que pague el arriendo, ni Juan puede exigirle a María que desocupe el local. La ley del contrato es solo para Juan y Pedro. Ley entre partes, no obligación, no beneficio. El segundo caso es la excepción por estipulación a favor de un tercero, que es el contrato de seguro de vida, como ejemplo. Entonces tenemos que Luis es el tomador estipulante, contrata un seguro de vida con una aseguradora XYZ prominente, designando a su hija Ana como beneficiaria, entraría como un tercero, para recibir la suma asegurada en caso de su fallecimiento. En análisis, este es ejemplo clásico del artículo 1506 del Código Civil, en donde el contrato se celebra entre Luis y la aseguradora, pero crea un derecho propio directo a favor de Ana, que es el tercero, quien puede exigir el pago sin haber sido parte del contrato. La relatividad se exceptúa para crear un beneficio. Y el tercer caso es la oponibilidad del contrato, que es efecto reflejo de hecho, que es el contrato de compraventa de un bien inmueble y el adquiriente de mala fe. Tenemos como ejemplo que Sofía promete vender su finca a Carlos mediante un contrato de promesa de compraventa registrado en notaría. Luego Sofía vende la misma finca a Andrea, quien conocía, entra como mala fe, la promesa previa con Carlos. Tenemos como análisis que el contrato de promesa entre Sofía y Carlos no obliga a Andrea. Sin embargo, su exigencia es un hecho oponible a Andrea. Carlos puede demandar a Sofía por incumplimiento y, dependiendo de la jurisprudencia, si Andrea actuó de mala fe, el contrato de compraventa con ella podría ser atacado. La relatividad se mantiene. Carlos no puede exigirle a Andrea que le venda la finca. No hay obligación contractual entre ellos. Pero la existencia del primer contrato afecta la validez y eficacia del segundo. Oponibilidad, tercero relativo adquiriente, efecto reflejo, buena fe versus mala fe. Muchas gracias.